Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve para dar la conclusión este, a la que discutimos todos juntas después de esta larga experiencia durante la época de encerramiento. Escuchar escuchándonos, en búsqueda de dar sentido a la existencia. ¿Cómo enfrentar los efectos individuales y sociales de la pandemia? Ese es el reto para nosotros profesionales en este proyecto. La herramienta por excelencia, la práctica clínica, en su versión no presencial, para enfrentar el trauma luego de 14 meses de aislamiento, para aceptar que la nueva realidad está condicionada por el virus que llegó para quedarse. Estas son las circunstancias por las que hemos de rediseñar nuestra expectativa del futuro. ¿Cómo? Cuando tenemos la pérdida como elemento constante. La primera manifestación de pérdida se da con la muerte de personas queridas, cercanas o conocidas. Después se pierde la presencia y cercanía del otro y continúa imparable hasta llevarnos a perder lo que teníamos por realidad. Lo ominoso se hace presente. Ferrari, reproduciendo las palabras de Benjamin, nos dice habla sobre la parálisis en el arte de narrar y remite a la imagen de los combatientes de la Gran Guerra que retornan enmudecidos del campo de batalla, incrédulos ante lo inaudito, lo inesperado de la maldad de esa época. 100 años después se reproduce el mismo fenómeno. Las agresiones físicas graves al personal de salud de nuestro país, encargado de atender a los enfermos del COVID. Ellos que sí están en la guerra. Ellos enmudecen frente a estos actos de todos los que nos quedamos en casa. Otra forma no menos grave de agresión es el lucro con la pandemia a través de la comercialización de tanques de oxígeno, vacunas, medicamentos, etcétera, a los que tienen que recurrir aquellos que por falta de infraestructura quedaron fuera de los sistemas asistenciales. Se trata en ambos casos de contenidos inconscientes que emergen de manera traumática en un momento de crisis, pero que son materia de reflexión. Freud, en su escrito de Guerra y Muerte, ante el mismo escenario y con dos hijos combatientes en aquel tiempo, destaca la desilusión del género humano frente a la cultura y su bagaje moral que validó la ecuación extranjero igual a enemigo, propia de nuestra miseria anímica, dice Freud. Desde el psicoanálisis, ese estado intrapsíquico denominado mecanismo paranoico nos habla de aquello que repudiamos de nosotros mismos y que proyectamos en esa enfermera que nos puede contagiar y hacer daño, en ese gobierno inepto que no resuelve, etcétera. ¿A qué responde esa miseria anímica?, se pregunta Freud. ¿Será que esos seres queridos que la muerte nos arrebata, esa crisis social y económica, son al mismo tiempo parte de nuestra propia estructura psíquica y social? Desde el inconsciente singular, objetos de amor y odio, semejante y extranjero en nuestro propio yo. Hasta esa figura en el imaginario social abordado como ajeno y que se manifiesta en una ausencia de solidaridad social y dramatiza la imposibilidad de reconocernos frente al otro. Ante el avance científico y tecnológico, ¿cómo pensar esta cualidad psíquica que nos remite, como dice Freud, a esa desilusión, a esa vulnerabilidad que nos caracteriza? ¿Será que la muerte, ese evento transitorio, se redujo a una contingencia como una manera de distanciarse de la experiencia de morir?
como enfrentar ese condenado a transitar, nos diría Piera Olañez. ¿Podemos pensar esta aproximación a la muerte como una desmentida Berlegnum, mecanismo central hoy por hoy de la vida psíquica? La dialéctica agresor-agredido, Freud la aborda desde mi novio pulsional sadomasoquismo y actualmente se vivencia cotidianamente en el contexto social cuando el sujeto deposita sus angustias inconscientes de corte paranoico en el otro, en el semejante. Una dinámica propia de lo humano, singular y grupal, es desalojar y proyectar en el otro aquello que por su significación es desalojado del propio yo. El riesgo hoy en día son las diferentes traducciones del fenómeno. En los tiempos de crisis aparecen movimientos con tendencias definidas como liderazgos posfascistas y acontecen, nos dice Recalcati, en plena era posmoderna. ¿Hacia dónde dirigirse? ¿Cómo actuar frente a los sucesos propios de estas tendencias? El denunciarlas, dice Recalcati, esto será una manera de contribuir a conservar el tejido social. Este tipo de participación aparece sobre todo en los jóvenes como futuros depositarios de la realidad. Benjamin enfoca esta pérdida del arte de narrar en la época postmoderna como consecuencia de la masificación global, lo que conduce a unificar fenómenos borrando la singularidad, dando paso a cambio de rostros en la muerte que nos aleja del moribundo y su tesoro narrativo. Es por esto que el ejercicio del diálogo coloquial a través de las redes utilizadas como un intento de narrar permite compartir, simbolizar, elaborar lo reprimido inconsciente, dejando atrás la narrativa mediática en serie para nombrar aquello que angustia. Desde la sociología, Bauman en su libro La cultura en el mundo de la modernidad reflexiona sobre el fenómeno de la moda y resalta cómo ésta en su devenir no pierde nada de su ímpetu mientras hace su trabajo. Comenta, el devenir de la moda no solo no pierde su energía o ímpetu, sino que su fuerza impulsora se incrementa con su influencia y con la evidencia de su impacto que no cesa de acumularse. Ese estado de uniformidad que induce a la inercia no es un estado final, sino su opuesto, una perspectiva que retrocede sin cesar. Señala también el poder seductor y tentador de esta. El centro del movimiento de la moda es el deseo, ese concepto que Freud pone en el centro de sus construcciones metapsicológicas, ese jugar entre lo real y lo fantasmal que nunca se agota. Lo expuesto anteriormente nos hace reflexionar que en este nuevo siglo se ha reemplazado lo transitorio por lo inmediato, lo narrativo por lo descriptivo, lo reprimido por lo desmentido, lo fantasmal por lo actuado. Eso que llamamos motivación y que en el enfoque psicoanalítico denominamos deseo, se ha trastocado. En el ámbito social hemos pasado de la masa al solipsismo, de vivir masivamente en el afuera al confinamiento y al contacto vía satelital. Se vuelve un imperativo preguntarnos, ¿qué hicieron nuestros antepasados frente a guerras, pandemias, genocidios, feminicidios? ¿Qué hicieron frente a tantos momentos de destrucción profunda? Atendamos a Freud en el concepto de la transitoriedad. Él narra brevemente una conversación que sostiene con un amigo taciturno y un joven poeta
durante un paseo de verano. Observa cómo el poeta admiraba la hermosura de la naturaleza, pero sin regocijarse en ella, ya que al mismo tiempo pensaba que toda esa belleza estaba destinada a desaparecer, que en el invierno moriría, como todo lo bello y noble que el hombre ha creado. Para él todo perdía su valor por el hecho de estar condenado a la transitoriedad. Freud analiza en este relato dos diferentes mociones del alma. Una lleva el dolorido hastío del mundo, como en el caso del joven poeta, y la otra se dirige a la revuelta contra esa facticidad aseverada. No, es imposible que todas esas excelencias de arte y de naturaleza, el mundo de nuestras sensaciones y el mundo exterior estén dedicados y destinados a perderse realmente en la nada. Para Freud, el concepto de eternidad era producto del deseo y refuta al poeta en términos de que lo transitorio tiene su valor. El valor de la transitoriedad es el de la escasez del tiempo. La restricción en la posibilidad del goce lo torna más apreciable. Comenta, si hay una flor que se abre una única noche, no por eso su florescencia nos parece menos esplendente. Continúa, aunque toda vida desapareciese, su permanencia estaría determinada únicamente por su significación para nuestra vida sensitiva. No hace falta que sobreviva y es, por tanto, independiente de la vida absoluta. ¿En dónde y cómo ubicar hoy en día la transitoriedad? En momentos en que se inician experimentos para habitar la luna, ante la presencia de un virus sin control que causa miles de muertes frente a una devastación ambiental imparable y ante la falta de solidaridad creativa para la conservación del entorno. En esta reflexión y frente al estado afectivo de sus acompañantes, Freud reconoce que no convence, que los estados afectivos propios de las mociones anímicas del duelo buscan huir del dolor de la pérdida. Hoy en día, Benjamin propone apostar al poder de la narración y la palabra sobre el cuerpo. El hombre, dice el autor, se comunica en el lenguaje, no por el lenguaje. En tratamientos catárticos, el paciente se sabe acompañado por una sola razón. Donde hay otro, la escucha se posibilita. Retomamos la transitoriedad y las palabras de Freud finalmente que nos dice: la libido se aferra a sus objetos y no quiere abandonar los perdidos, aunque el sustituto ya esté aguardando. Esto entonces es el duelo. Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se ha devorado también a sí mismo, y entonces nuestra libido queda de nuevo libre para, si todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituir los objetos perdidos por otros nuevos, que sean en lo posible tanto o más apreciables. Con solo se supere el duelo, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de la fragilidad. Lo construiremos todo de nuevo, dice Freud, todo lo que la guerra ha destruido, y quizá sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. En estos momentos, ante la falta y la crisis, contamos todavía con el recurso que nos brinda esta experiencia fugaz a la que llamamos vida. Muchas gracias.